Gracias por la oportunidad de estar acá. Estoy súper emocionada de poder contarles un poquito de lo que es la historia de Nailbar y cómo hemos ido creciendo. Me gustaría primero que nada introducirme y les quiero pues presentar a mi familia. Soy Katherine, tengo 26 años, mi esposo, mi hijo tiene 1 año y pues mi familia, mis papás, mi hermana y demás. Pues soy emprendedora, empecé el negocio de Nailbar a los 21 años y pues todo el tiempo me encantó el mundo de la belleza y no solo eso, sino también poder cambiar el concepto o la idea que tenemos de los salones de belleza. Así que eso, soy psicóloga clínica, me disfruto mucho mi familia, disfruto mucho el tiempo que tengo con mi hijo ahora. Ha sido un reto ser mamá joven y también emprendiendo, pero es algo que me he disfrutado mucho. Así que espero que ustedes también puedan disfrutarse el día de hoy la experiencia de Nailbar Studio. Cuando empezamos en emprender, creo que la mayor duda que se nos ocurre o lo que pensamos cuando queremos emprender es qué podemos hacer nuevo o qué podemos inventarnos para que sea lo suficientemente disruptivo o diferente para emprender. Y la verdad es que cuando yo empecé en el mundo de las uñas, siempre fui clienta de uñas, siempre me hacía el cabello, las uñas, pies, todo. Siempre pensaba en que quería emprender algo, pero mi duda más grande era ¿qué hago que no exista, que nadie conozca o que sea diferente en Guate? Y creo que aquí es algo clave. No tenemos que inventarnos el agua azucarada para emprender. Y muchas veces nos damos cuenta que cuando realmente queremos emprender o queremos empezar una idea, no necesitas empezar algo de cero. No necesitas agarrar un concepto que sea nuevo y que nadie haya visto antes, sino que puedes darte cuenta que en lo normal hay una idea o hay un potencial. Y pues así surgió Nailbar. Nailbar surgió de ver la idea o de ver el concepto de los salones de belleza, de lo que era la industria de la belleza y ver y observar qué necesidades no estaban atendidas en esa industria. Entonces, cuando yo empecé con la idea de poder tener un salón de belleza o un estudio creativo de uñas, lo primero que vi es qué cosas estaban en la industria, qué podía observar yo que se podían hacer diferentes o qué había que ya se estaba haciendo que tenía una oportunidad para hacer potencial concepto, idea, experiencia. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente el potencial era ver las necesidades que habían en algo que ya existía. No era inventarme algo desde cero, no era inventarme una técnica en uñas, no era inventarme el salón más novedoso, sino era utilizar lo que ya existía y ver cómo eso se podía convertir en una experiencia, que era lo que no había en los salones de belleza. Obviamente ahorita vemos que salones de belleza se abren todos los meses, creo yo. Hay salones con conceptos totalmente diferentes, pero antes de abrir todo esto, los mayores retos eran observar qué era lo que hacían, ver necesidades que no estaban siendo atendidas y ahí empezar a hacer una experiencia. Y cuando aprendemos a observar y a ver qué es lo que está a nuestro alrededor y aprendemos a observar los conceptos, las ideas, te das cuenta que ahí empiezan a surgir las ideas de innovar. Y ahí es donde conectas el crear algo nuevo. No creas la idea desde cero, pero sí agarras algo que ya existe y lo convertís en una experiencia. Entonces, un servicio que es común o que todos dan por sentado, lo convertís en una experiencia. Un proceso que se repite muchas veces dentro de una empresa, lo convertís en un sistema y así te das cuenta que hay una oportunidad que tiene potencial para hacer un emprendimiento. Así que esto, pues el observar es algo que no se da con facilidad. Muchas de las que vamos a salones, hombres que van a algo de la misma línea, barberías y demás, nos damos cuenta que hay muchas experiencias repetidas y en esa cotidianidad nos cuesta ver que hay algo que se pueda hacer diferente. Entonces, realmente la idea de Nailbar Studio surgió por una incomodidad como clienta. Bueno, no una, varias incomodidades. Cuando yo iba a los salones de belleza, me recuerdo que algo de lo que más, ¿cuántas me dicen y me confirman mujeres que cuando van al salón es un tiempo para ustedes como de relajarse? Que me levanten su mano. ¿Y cuántas, bueno, sí, hombres también cuando van a la barbería aplica, pero cuántas mujeres ven el ir al salón como una cita rápida y ya? Ay, no, no pasa nada. O sea, también hay veces que uno solo quiere ir al salón porque te hagan las uñas y ahí no importa la experiencia, solo la rapidez. ¿Alguien? ¿Aquí hay una? Va, hay varias. Entonces, cuando entendés que hay una incomodidad y entendés tu necesidad, entonces entendés de dónde puede surgir una idea o un concepto diferente. Y aquí, desde una incomodidad personal, yo miraba que los salones a los que yo iba, por ejemplo,
Habían pantallas, estaban pasando videos de reggaetón, música a todo volumen, haciéndose el pelo, o sea, eran 8 citas al mismo tiempo. Y ese ambiente para mí no era algo que me transmitía como o me invitaba a relajarme, sino todo lo contrario, me abrumaba, me estresaba. Y yo miraba ahí un potencial de algo que se podía convertir en una experiencia. Y así fue lo que cambiamos. Nosotros en Nail Bar Studio lo que hicimos fue literalmente utilizar un concepto de un negocio que ya existe, que es los salones de belleza, y lo que hicimos fue estructurarlo a una experiencia diferente. Desde la barra en la que se sientan, que es una barra como de tipo bar, tenemos una barra de bebidas. Te ofrecemos todos los servicios en experiencia bar y el punto es que tú desde que llegues tengas una experiencia, desde la playlist que hicimos para que tú escuches hasta el servicio que te vas a hacer, hasta que termina tu servicio y te vas. Entonces, esa es la experiencia. Luego de eso, también otras de las incomodidades era pues la afluencia de gente que hay en los salones. Hay personas, como podíamos ver acá, que el servicio uñas es algo de 30 minutos y me voy, no importa ser una clienta más. Pero hay otras personas también que es nuestro target que se disfrutan hacerse las uñas y lo ven como un plan de autocuidado personal y un plan de autocuidado con amigas, porque no me dejarán mentir que muchas veces la date de uñas es algo que hacemos en comunidad. Entonces, eso fue algo que también hicimos diferente. Creamos un sistema para que nuestras clientas no llegaran al salón y, ay, tienen cupo ahorita, me pueden atender y se atendieran con otras 8 más, sino que tuvieran un espacio que estaba personalizado para recibirlas. Diciendo esto, pues, y teniendo claro el concepto de lo que teníamos y de lo que queríamos para Nail Bar Studio, que era el concepto tipo bar, el concepto de cambiar la experiencia de nuestras clientas y que no solo se sentaran y dijeran, ay, vengo a hacerme las uñas en 30 minutos y me voy. No importa si esterilizaron el equipo, no importa si se preocuparon en qué iba a tomar, si el café iba a ser rico, sino que solo se preocuparon por tu servicio como tal. Pues bueno, esto fue con lo que empezamos. Yo sé que ¿quiénes de aquí tienen un emprendimiento ya? Sí, anímense, ahí hay uno, ¿quién más? Aquí vi otra mano, súper, y allá. ¿Y quiénes tienen la intención de emprender ahorita, en este año? ¿Ok? Va. Cuando uno piensa en tener la intención de emprender, lo primero en lo que pensás, ¿qué es lo primero en lo que piensan? ¿Tener todo listo? ¿Qué más? ¿Presupuesto? Cuando uno piensa en qué quiere hacer o cuando estás listo para poner algo, lo primero en lo que uno piensa a veces es tenerlo todo listo para empezar. Y cuando empezás, la verdad es que no tenés todo listo, ni todo resuelto, ni tal vez tenés todo el budget para hacerlo, pero tal vez no tenés todo el concepto listo, la idea lista. Y entonces, cuando empezás, yo empecé así, que este fue el primer salón que tuvimos, fue en 2021, lo abrimos en la 20 calle. Y la verdad es que yo tenía muy poco recurso para iniciar. Lo que sí tenía claro era mi concepto, la idea de lo que quería vender y las cosas que no podía negociar. Y cuando tú quieres empezar y quieres hacer algo diferente, puedes sacrificar muchas cosas en el camino, pero lo que no tienes que sacrificar es tu concepto, tu idea o tu experiencia, porque eso es lo que va a ser diferente entre muchos que ya existan tu negocio o tu emprendimiento. Entonces, en 2021 abrimos Nail Bar Studio, que en ese momento solo se llamaba Nail Bar. Esa era la barra que pues construyeron y atendíamos en 15 metros cuadrados. En 15 metros cuadrados metimos servicios de manos, pies y nada más. El equipo inició con 2 personas, una recepcionista, una técnica de uñas y yo en ese momento trabajaba en Telus como reclutadora. Entonces, digamos que yo estaba ni medio tiempo, pero cuando podía en mi lunch iba al salón. Entonces, con lo poco que teníamos, iniciamos y notamos muchísimas cosas que en el camino se podían sacrificar o que podíamos perder en el camino. Y como les decía, un punto clave para poder empezar es saber tus no negociables. Yo tenía claro que quería empezar y que quería poner un salón de uñas. Entonces sabía que lo que no podía negociar era mi concepto y mi concepto era una barra. Entonces, aunque habían muchas cosas que quizás en el camino por costo se podían sacrificar, sabía que si eso afectaba mi experiencia, entonces iba a ser un salón más. Iba a ser un concepto más que ya existía, ¿verdad? Salones con mesitas, sillas, y ya, eso existen muchísimos. Pero un salón que cambió y transformó la experiencia desde que entraste hasta que te sentaste, hasta que te fuiste, eso era lo que yo buscaba, que mi clienta se sintiera
atendida y personalizada desde el momento que se sentaba en esa barra. ¿Qué bebida querés tomar? ¿Qué querés hacerte hoy? Y otra cosa que fue lo que realmente nosotros hicimos fue cambiar la experiencia de lo que ya se conocía. En el mundo de la belleza hay muchas cosas que pueden jugar en tu contra y en el mundo de emprender también. Pero algo que yo tenía claro que también queríamos cambiar era la idea de lo que se hacía. Lo más famoso antes que todo el mundo se hacía y que todo el mundo conocía era el acrílico. Eso era lo más famoso. Para los hombres, acrílico es una técnica de uñas. Y bueno, entonces, lo que más se conocía en el mercado eran los salones con mesitas así, con música así rara, reggaetón, experiencias diferentes y aparte de eso, técnicas con las que las mismas que te atendían estaban casadas. Entonces yo también dije, aquí hay una oportunidad y era lo que les decía, encontrar una necesidad que hay en lo que ya existe. Y eso era algo que ya existía, pero era algo que no se estaba atendiendo. Entonces yo dije, podemos meter una idea, un producto novedoso que ya existía en Guatemala. No es que yo lo traje, no es que yo lo inventé, sino que ese producto capacitar a la gente para que ellas también puedan vender esa experiencia. Entonces, la disrupción o lo novedoso o lo ruidoso realmente estaba en hacer algo diferente, que existía, pero diferente. Y pues estos son los otros dos salones que tenemos. Este es Cayalá. Este es uno nuevo que movimos, el de la 20 calle lo movimos para la Diagonal 6 y tenemos uno más en Pinula y ahorita estamos construyendo el de Majadas 11. Entonces, realmente los detalles sí importan, los detalles sí marcan la diferencia. La verdad es que al principio uno que quiere empezar con todo, con lo más lujoso, con lo más caro, con lo que sí vale la pena, con lo que tú crees que va a ser instagramiable, viral o atractivo para las demás, lo más importante, como les decía, es tu idea, tu concepto. Y no necesitas tener todo hecho para poder emprender. Algo que yo siempre digo cuando me preguntan qué fue lo que hice para emprender, la verdad es que yo no lo pensé tanto. Yo solo me tiré al agua, hice un deck con lo que quería hacer y me lancé a emprender sin pensar todo lo que requería o lo que iba a tomar emprender después. Entonces, realmente todo lo que vemos acá y lo que les estoy mostrando y la historia de Nailbar ha sido poder hacer algo diferente en lo que ya existe y encontrar oportunidades cada vez más en cosas que van saliendo o que ya existen o que existieron incluso antes y dejaron de ser, pero poder cambiarlo y adaptarlo a las tendencias o a lo de hoy, siempre alineado con mi concepto. Entonces, dentro de eso, una de las cosas que más pudimos tener nosotros como experiencia fue todo lo que teníamos dentro del salón. Nosotros teníamos claro nuestro concepto, nuestro target, a quienes queríamos atraer, qué clientela era la que queríamos tener, pero obviamente en ese camino habían muchas cosas que nosotros teníamos que picar piedra, hacer diferente, cambiar y sobre todo también en una cultura de belleza que ya venía por muchos años. O sea, las que son dueñas de salones usualmente son señoras que ya llevan muchísimo tiempo en la industria, que saben todo desde antes, pero no tan actualizado como está ahora las tendencias, los salones, los conceptos, las técnicas, todo lo que ya existe. Entonces, nosotros nos enfocamos totalmente en marcar una diferencia en nuestra experiencia. Entonces, cuando tú quieres emprender o tenés una idea de emprender o poner algo, lo primero que tenés que buscar es, si querés inventar algo, no digo que inventar algo no esté bien, sino lo que digo es que a veces no necesitas voltear a ver qué necesitas hacer nuevo, sino puedes ver a tu alrededor algo que es cotidiano, algo que es simple, algo que los demás ya dieron por sentado, como una oportunidad para cambiarlo y hacerlo diferente, hacerlo como tú crees. En realidad hay muchos negocios que cuando tú te ejercitas a observar desde un punto de vista diferente, empezás a ver que todos los negocios o todas las industrias tienen una manera de hacer diferente o de cambiar la experiencia en la que venden sus servicios. Otra cosa importante es tu equipo. Las técnicas en el mundo de la belleza, lo que ha sido de los más retos para nosotros ha sido nuestro personal, el talento, conseguir el talento y no solo eso, sino cambiar la mentalidad que tiene el talento. En una cultura de belleza que tiene tanto tiempo, que siempre ha existido, lo más difícil es cambiar la cultura de lo que ya es la belleza
con tu gente, meterle a tu gente la cultura de lo que era Nail Bar Studio, que no éramos un salón convencional, que no éramos un salón donde ponemos reggaetón, que no tengo nada en contra del reggaetón, pero no era algo que quería para mis clientas. Entonces, meterle eso en la cabeza a la gente y hacerle ver que su trabajo marcaba una diferencia en la experiencia que iba a tener mi clienta. ¿Verdad? Cómo se miraba mi técnica, cómo se peinaba la técnica, cómo estaba vestida, el hecho de tener las uñas hechas. Habían muchos factores que la experiencia estaba determinada por mi talento en mi equipo. Entonces, así fue como metimos nuestra cultura. El hecho de cambiar el concepto para las técnicas. Ahora nuestro equipo sabe que para entrar en Nail Bar, una de las cosas que tienen que tener dominadas es el arte en uñas. Muchas de las técnicas cuando llegan con nosotros saben que nuestro fuerte es el nail art. Saben que si tú nos buscas es porque vas a buscarnos, porque hacemos las cosas diferentes. Más allá de la experiencia que sí la tenemos diferente a un salón normal, tenemos las tendencias, los colores, el diseño en uñas que regularmente en un salón no lo trabajan. Entonces, pues cuando viene la parte de tener nuestro concepto, nuestra idea y la experiencia y todo esto claro, viene esta parte de crecer. Yo creo que lo más emocionante para mí en ese momento de emprender es crecer. O sea, es ver que tu empresa o tu idea de emprendimiento se transforma en una empresa y que tu emprendimiento que era de 15 metros cuadrados pasa a ser una empresa que tiene que cambiar toda su estructura. Y la verdad es que les soy honesta, cuando nosotros crecimos, no estábamos listos para crecer. Y nosotros en 2021 que abrimos Nail Bar Studio en la 20 calle, como les decía, eran 15 metros cuadrados. Yo todavía pienso cómo mis clientas se hacían las manos y los pies al mismo tiempo en sus citas, porque era de verdad un huevito y era súper incómodo. O sea, de verdad que no entiendo, pero bueno, pasaba. Y cuando teníamos 6 meses, si no estoy mal, decidimos ampliar el salón, porque nuestras clientas nos decían, miren, deberían de poner un espacio destinado para pedicure y así. Y yo tenía claro que obviamente teníamos que tener un espacio de pedicure. Lo que pasa es que no estábamos listos todavía para crecer y para expandirnos y ofrecer más servicios. Entonces me recuerdo que esperamos un poco más, juntamos un poco más de capital y decidimos expandirnos 15 metros más. Entonces ya no éramos de 15, éramos de 30 y nuestro huevito cambió. Para mí era enorme, o sea, para mí era el salón más grande y me recuerdo que mis clientes estaban muy felices, muy agradecidas de ese espacio nuevo que hicimos. Luego de eso, ¿y por qué les digo que no estábamos listos para crecer o para expandirnos? Fue porque en 2022 abrimos Nail Bar Cayalá y todo bien, ahí íbamos bien, era el segundo, todo salió bien. De ahí me emocioné y dije, no, sí, este es el momento de emprender, de sacar más locales y me recuerdo que surgió la oportunidad de dos locales más. Entonces me recuerdo que abrimos Cayalá y Pinula al mismo tiempo en el año que yo me iba a casar. Entonces fue un caos porque no estábamos listos para crecer, no teníamos todo lo que necesitábamos para crecer y aprendes que crecer no siempre significa crecer. Y entendés que para mí o para los ojos de los demás, me recuerdo que todo el mundo me decía, ah, la madre, qué crack, están creciendo súper rápido, ¿cómo le están haciendo? Y yo por dentro como que si supieran el desorden de cosas que hay, porque nosotros no teníamos manuales, no teníamos procedimientos, o sea, no sabíamos cuánto equipo necesitábamos para que fuera un negocio rentable. Entonces decíamos, bueno, abrimos sede nueva, contratemos 4 técnicas, abrimos sede nueva, otras 4 técnicas, contratemos estilista. Otra cosa fue que cuando crecimos a mí y a mi mamá se nos ocurrió la brillante idea de meter cabello en el salón. Y ese es otra cosa totalmente diferente. Entonces fue casi que abrir 2 emprendimientos al mismo tiempo, sumándole una sede que ya estaba funcionando más 2 nuevas que estábamos poniendo. Entonces fue un poco un desastre para nosotros ese año porque fue correr con demasiadas cosas, correr con demasiados procesos y como aprendizaje de verdad entendimos que no siempre crecer es porque de verdad vas a crecer. A veces tenés que ordenar lo que tenés. Si tenés un emprendimiento,
No digo, sé que la competencia abruma y uno ve la competencia y yo miraba otros salones que acaban de empezar y ya estaban abriendo otro y yo decía, no, pero nosotros ya llevamos un año, tenemos que crecer. Y eso hizo que obviamente creciéramos, que qué bueno que crecimos, pero tuvimos que pagar muchos platos rotos de crecer así, sin orden y sin estructura. Y ahora les puedo decir que realmente el crecimiento que se sostiene es el que tiene estructura y orden. Se necesita estructura. Y el mayor aprendizaje para mí es desde que empezás con lo chiquito, ordenalo. Si lo chiquito lo tenés ordenado, conforme vas creciendo, solo vas replicando lo que ya hiciste una vez. Entonces, también así como crecimos en personal, en sucursales, también crecimos en temas contables, en facturación, en sistemas. Ya nuestro sistema de citas no aguantaba para 3 sucursales. Nuestro régimen fiscal ya no podía ser con la misma facturación de pequeño contribuyente. Entonces, esas eran los pequeños, enormes detalles que nunca tomamos en cuenta para crecer. Entonces tu planilla sube, tus impuestos suben, la gente no entiende, no teníamos contratos con el personal y les digo, era un relajo lo que teníamos, que nos tocó que ordenarlo en medio de la operación de los salones porque no se detenía. Pues entonces esa misma visión, constancia y disciplina con nuestro equipo y con las personas fue lo que fuimos replicando en cada uno de ellos. Hay decisiones difíciles que obviamente no se ven en Instagram y una de esas decisiones difíciles fue poder también tener la conciencia de que hay cosas que definitivamente en el camino vas a tener que sacrificar y morir, ¿ah? Pero siempre, siempre, siempre vas a tener que estar enfocada en qué es lo que estás tú dispuesta a sacrificar de tu concepto. Y una de las cosas más difíciles que a nosotros nos costaron fue que nosotros abrimos la última sucursal que les decía que fue en Pinula, la abrimos sin hacer un estudio de mercado y sin estudiar bien nuestra competencia, nuestra clientela y por ende pasamos un año sosteniendo esa sucursal porque no nos estaba yendo bien y fue de mucha constancia, paciencia y de también poner un límite en decir hasta cuánto podemos sostener esta sucursal. ¿Verdad? Si poner este deadline de decir si en 6 meses no logramos levantarla, pues va a tocar que cerrar. ¿Verdad? Entonces son esas decisiones que te da el crecimiento, pero a la vez hay consecuencias de crecer rápido y también de adaptarte y esas decisiones que puedes también tener que dejar en el aire. Pues estas experiencias nos forman criterio. A nosotros como Nailbar nos han dejado muchísimos aprendizajes, aprendizajes que siempre a la hora de, por ejemplo, ahorita cada vez uno aprende algo nuevo, porque no les digo que ahorita que abrimos majadas, que estamos abriendo majadas, ay, yo ya me las sé todas, pero sí hay cosas que obviamente son más fáciles y que yo sé que no son negociables a la hora de abrir una nueva sucursal. Entonces, pues estos aprendizajes es que uno de ellos, y podría decirles que de los más importantes es tener una buena administración. Entender que no voy a ir a temas así profundos de administrar, pero tener a alguien o tú si sos bueno administrando, es importante que tú el de la idea sepas cómo administrar, pero tener una buena administración. La administración sí importa. El dinero del negocio no es tu dinero. No es dinero que tú puedes usar para, ay, salgo el fin de con lo que se vendió. No, el dinero del negocio es del negocio y tenés que tener una estrategia de cómo guardar, de cómo hacer tu capital, si tenés idea de expandir, qué fondo vas a dejar destinado para que tú puedas crecer, porque al final nadie pone un negocio para no crecer. Todos vamos a poner algo para seguirlo replicando y para seguirlo haciendo grande. Dos, hace una estructura. Aunque sean 2 pelones en tu empresa, hace una estructura. Crea algo que sea funcional, porque cuando creces es más fácil entregar algo y decirle, con esto puedes replicar y empezar con un manual con instrucciones, que solo alguien que se suma al equipo y no sabe por dónde empezar. Otra cosa muy importante es invertir en tus redes sociales. Las redes sociales ahora son todo lo que uno necesita casi que para ir a un lugar y muchas veces dejamos las redes un poco a un lado. ¿Y a qué me refiero con redes? Humaniza tu marca. La gente necesita conectar con algo, con alguien que vean que es parte de ese emprendimiento, parte de esa marca. Entonces es muy necesario que aparte de las redes y el marketing y el mercadeo que tú le pones a tus emprendimientos o a tus ideas, tengas una cara para ese emprendimiento, algo con lo que la gente se sienta accesible y cercano con. Ese mismo crecimiento y ese mismo, como les decía, el patrón que creamos
ver lo que ya existía, ver qué necesidades habían y así crear algo distinto con las necesidades que no estaban cubiertas. Pues los últimos dos emprendimientos que tenemos, ahora Nailbar no es solo mi emprendimiento, somos una sociedad, mis papás y mi esposo. Y el último emprendimiento que tenemos es Rowell, que es una barbería que se llama Rowell Barbershop, está en Design Center. Y el último proyecto también fue Gloss Beauty, que es una distribuidora de productos de belleza. Entonces, si ven, todo va conectado en el mundo de la belleza, en la industria de la belleza, pero siempre buscando qué oportunidades hay en el rubro en el que estamos y qué necesidades nos están atendiendo para crear. En el mundo de la barbería, pues bueno, yo no soy la experta en eso, pero hay muchas cosas en las barberías que no están siendo atendidas y por esa razón hemos creado experiencias siempre, algo que es normal, lo hemos convertido en algo diferente. Y en Gloss, pues ahí sí les puedo decir, hay muchas cosas que en el mundo de la belleza no están cubiertas, ¿verdad? Productos veganos, sin TPO, productos que realmente cuiden tu uña, no solo sea un producto que, ay, se va a ver súper bonito y en tendencia, pero no está cuidando tu uña, sino estamos buscando todos los productos que vayan en línea con los valores que tiene nuestro concepto y siempre que podamos brindarte una buena experiencia. Entonces, realmente, pues les dejo esta pregunta. A veces cuando queremos emprender pensamos que tenemos que tener todo resuelto, la mejor idea del mundo, que nadie la conozca, que nadie sepa de dónde viene, pero realmente a veces lo creativo, lo diferente o la idea de emprendimiento que estás esperando realmente está en lo cotidiano, está en lo que está frente a ti. Y les digo, no esperen tenerlo todo resuelto, no esperen completar todo lo que ustedes tienen en mente. A veces uno dice, tengo que tener no sé cuántos dólares para empezar. Y no, necesitas solo tener un concepto claro, una idea clara, saber a qué renunciar, tus no negociables y amar y tener una cultura de la cual tú seas fiel. Porque si tú tenés esa cultura abrazada, sabida, tú vas a poder pasarle eso a tu equipo. Tú vas a poder tener un equipo que va a ir en la misma visión en la que tú vas. Y así vas a ir encontrando mucha gente que se va a ir en el camino, que no va con tu idea, que no va con la idea de que tú, con lo que tú ves tu emprendimiento, pero a la vez vas a conectar con otras personas que entienden la visión de tu proyecto. Y otra cosa que les quería agregar, que no lo agregué en los últimos aprendizajes, es que uno de los mayores temores que yo tenía era que cuando encontraba una técnica buena y les enseñábamos, las capacitábamos, yo decía, si ella se me va, yo quiebro. Yo pensaba que si el personal se iba, yo iba a quebrar, nadie iba a llegar, nadie me iba a visitar, nadie iba a ir porque todo el mundo iba por la técnica. Y ahí fue donde amarré muchísimo más y agarré la convicción de tener una cultura y una experiencia. Porque cuando tú tienes una experiencia, no se van solo por la técnica, se van por la experiencia. Sí, la técnica se pudo haber ido, pero las va a atender en su casa, las va a atender, no sé, no sabemos en dónde, pero si tú tienes una experiencia clara, tú sabes a dónde puedes llevar a tu equipo y sabes a dónde puedes llevar también tu nivel de crecimiento. Porque tus clientas, cuando entienden tu experiencia, no te cambian, aunque se vaya la técnica. Siguen contigo porque se enamoran también de esa experiencia. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Katy. Vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. Yo tengo varias preguntas acá, pero sí, pues queremos dejarles el espacio a ustedes para las preguntas que le tengan a Katy. Digamos, tus costos y así, como tenés sucursales como en diferentes puntos de la ciudad, tus costos, digamos, irte a hacer las uñas en las 4 sucursales cuesta lo mismo. Súper, gracias. Sí, lo mismo cuesta hacerte las uñas en Pinula, como en Cayalá, como en la 20 calle, como ahorita en Majadas. Es exactamente lo mismo. La experiencia es la misma. O sea, esa pregunta surgió cuando abrí en diferentes conceptos, que les digo, Pinula fue la que más me costó, Carretera El Salvador. Yo en mi mente decía, nadie me va a regatear en Carretera El Salvador. Sí, todo el mundo me regatea en Carretera El Salvador. Entonces yo decía, bueno, tal vez le bajo los precios en Carretera El Salvador y pongo precios más baratos, pero eso implicaba sacrificar mi experiencia, porque entonces tenía que comprar geles más baratos, en vez de usar un removedor, usar acetona, entonces sacrificaba mi experiencia. Entonces la decisión fue llegar a nuestro target. Las clientas que estaban pagando la experiencia entendían que realmente no era el costo solo de las uñas, sino la experiencia que estaban viviendo.
Gracias por tu pregunta. Recordemos de que los precios no solo se toman en base a costos, ¿verdad? Es mucho el valor que entregan, por ejemplo, en Nailbar con la experiencia, en donde puedes ir jugando con el tema de precios. Entonces, buenísimo. Ay, Nos contaste que estudiaste psicología clínica y paraste en el mundo pues del emprendimiento y los negocios. Quería saber cómo obtuviste los conocimientos necesarios pues del mundo empresarial y también si ser psicóloga te ayudó de cierta manera como en marketing, neuromarketing o algo por el estilo. Yo nunca me vi en el mundo empresarial. La verdad es que yo siempre me vi en el mundo corporativo. Yo desde muy pequeña trabajé, me recuerdo que empecé a trabajar a los 16 de vacacionista, trabajé en Forever 21, trabajé en Stradivarius, trabajé en lugares así, trabajé en Max, me encantaba trabajar, la verdad es que me disfrutaba mucho trabajar y cuando tomé la decisión de emprender, nunca pensé emprender sin dejar de trabajar. Entonces yo me recuerdo que estaba en Telus, que trabajaba de reclutadora, que fue mi trabajo donde mejor me pagaron y donde más disfruté la vida corporativa. Entonces ahí estaba estudiando psicología clínica y mientras estudiaba psicología clínica quería buscar algo que se alineara a mi carrera, ¿verdad? O un poco a mi carrera. Entonces entré como reclutadora en toda la parte de recursos humanos. Y realmente cuando emprendí, surgió de la nada, o sea, fue en pandemia realmente que yo tuve la idea de emprender, pero ahorita que tú me haces esta pregunta, retrocedo y desde pequeña, aunque yo no me miraba en el mundo de emprender, siempre tuve la espina de emprender. Desde chiquita me recuerdo que mi mamá sacaba bolsas y yo las vendía en el condominio. Por ejemplo, me ponían a vender algo, me encantaba venderlo. O sea, encontraba muchas oportunidades de emprender y junté todo eso, toda la experiencia de trabajar, toda mi experiencia como psicóloga y la puse en práctica a la hora de emprender. Cuando yo, digamos, renuncié, que no renuncié, en realidad fue un como despido, ¿cómo se dice? Indirecto, ajá. Gracias. Fue porque mi jefe me dijo, mira, yo no veo que tú tengas como, o sea, tenés el talento para emprender, dedícate a tu negocio. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, démosle. O sea, no fue porque yo dije, ah, tengo las capacidades para nada, solo fue como, bueno, démosle. Y antes de yo tomar la decisión de emprender en la belleza, siempre estuve metida en el mundo de la belleza. Mi mamá toda la vida fue a salones de belleza, la dueña donde ella se hacía las uñas, me daba trabajo en vacaciones, entonces yo lavaba pelo, hacía uñas, limpiaba, cobraba, entonces siempre estuve familiarizada. Y cuando puse el salón, me metí a cursos de belleza para poder estar como al 100 en todo el tema de las uñas y así fue como me metí. Y respondiendo a lo de si psicología me sirvió en mi trabajo, me sirve todo el tiempo. Entender a la gente, eso es otra parte de la experiencia, no solo que se le da a la clienta, sino la experiencia que le das a tu talento humano, que es muy importante en tu emprendimiento, ¿verdad? Entonces, entender, saber cómo persuadirlas, saber cómo venderles una idea nueva, saber cómo venderles una cultura. Entonces, te digo, estudiar psicología sí, sí me ha servido mucho. Y lo del marketing, no, la verdad que no aprendí nada de marketing en ningún lugar, solo siempre me gustó y pues tengo un equipo de marketing también, verá todo lo que ves, esta presentación en redes, no es que yo lo haga, tengo un equipo de 3 personas que ven el mercadeo y la estrategia digital. Ujú. Gracias. si nos puedes contar si en algún momento pensaste esto no va a funcionar, pues una de las características de emprender o de los emprendedores es ser resiliente, ¿verdad? Entonces estoy segura que tenés alguna experiencia en donde dijiste esto no está funcionando o con tus clientas o con tu recurso humano, ¿verdad? Entonces nos puedes contar alguna historia. Sí. Miren, cuando un punto de partida donde yo pensé que de verdad no estaba funcionando fue en Pinula, que eso fue el año pasado, ¿verdad? Que abrimos, ¿o cuándo abrimos ahí? Hace 2 años abrimos. Me recuerdo que cuando firmamos, yo siempre, como les digo, aventada y sin pensar como, ay, ¿qué esto? Yo siempre, no, hombre, démosle, metamos, firmamos contrato y así. Yo no soy la representante legal, entonces si pasa algo se llevan a mi mamá, pero yo siempre decía, bueno, démosle, metámosle, ¿verdad? A las nuevas oportunidades de crecimiento. Y me recuerdo que hubo una vez que estábamos viendo el reporte del mes y me dicen, mira, no, no, este mes sí no vamos a cubrir al 100% todo.
y pues tenemos que empezar a evaluar si de verdad es algo que tenemos que seguir teniendo. Ahí yo entré en crisis, me recuerdo que ya estaba casada y le digo a Daniel, mira, no sé qué vamos a hacer. O sea, yo creo que hay mucha competencia, ya hay muchos salones que están haciendo, pues copiando la idea, ¿verdad? De lo que es nuestra experiencia, nuestra barra, bebidas, coffee bar y todo. Y siento que eso nos está comiendo, nos están comiendo los precios de la competencia, nos está comiendo esto. Y me recuerdo que ahí fue un punto donde eso fue lo que detonó el ordenarnos, ¿verdad? Ahí yo cambié mi enfoque de no solo crecer y abrir nuevas sedes, sino ordenarme para poder crecer mejor. Entonces yo ahí solté la idea de mi competencia, porque a mí me estaba abrumando mucho eso, me estaba abrumando como que están creciendo, están abriendo nuevos salones. Y yo dije, no, o sea, yo ya tengo tres, voy a ordenarme, ya no tengo que crecer más, sino me voy a ordenar y de esta claridad voy a partir para poder expandirme cuando yo esté en orden. Entonces, eso. ¿Cómo conseguiste el capital para tu primer local? O sea, ¿tenías un buen crédito bancario o fue un familiar que te ayudó o fueron inversores afuera de tu comunidad, digamos? Yo cuando empecé tenía la tarjeta de crédito que me daba la U, que yo estoy en la Landívar, de 1.500 quetzales. Eso era lo más que yo tenía de crédito. Nunca había usado tarjetas de crédito porque pues nunca las había usado. Em, yo empecé, la historia es larga, voy a tratar de resumírtela. Yo empecé con un capital, yo como trabajaba en Telus, ganaba bien, tenía un poco de dinero, digamos, guardado para viajes o lo que fuera, nunca para emprender. Y en su oportunidad tenía un amigo que era muchísimo más grande que yo, que me recuerdo que estábamos en pandemia. Yo había puesto un emprendimiento de journals que era para escribir, reflexionar y así. Y ese emprendimiento sí me había dejado bastante, pues no demasiado, pero sí tenía un poco de dinero, digamos. Y me recuerdo que este amigo en una oportunidad me dijo, mira, ¿y qué otro plan de emprender tenés? Y le conté mi idea. Le dije, mira, fíjate que yo pues tengo ganas de poner un salón y este es mi deck. Y le mostré mi presentación y mi amigo me dijo, ¿y cuánto tenés? Y yo esto. Y él me dice, bueno, te ajusto lo que te hace falta. Entonces así empecé, con alguien que creyó en mí, en una idea que no existía. Creo que él vio el potencial que yo no miraba que yo tenía. Entonces él dijo, démosle, te voy a prestar eso que te hace falta. Obviamente era un préstamo, pero un préstamo que tuve que pagar y que también tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Pero sí empecé con la inversión que alguien me prestó para ajustar y para empezar, ¿verdad? Entonces, pero si van a hacer eso, siempre dejen algo por escrito, ¿va? De nada. Sí. Hola, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo tenía una pregunta que era cuando tú expandiste tu mercado, o sea, pusiste la barbería y así, ¿cuáles fueron tus mayores retos? Fíjate que, gracias por tu pregunta, la barbería es nueva, tiene 2 meses. Sí, tiene 2 meses. Realmente es un emprendimiento pues que lleva Daniel. Yo lo apoyo en toda la parte de mi experiencia en el mundo de la belleza. Es un emprendimiento que tenemos juntos, pero algo de lo que principalmente hicimos, basado en la experiencia de tener salones, fue estudiar lo que les decía, observar lo que ya estaba normal en todas las barberías y ver qué oportunidades o qué necesidades no estaban siendo atendidas para nosotros poder implementarlas. Hay muchísimos servicios que tenemos en la barbería que tal vez rompen un poco el esquema de lo que es una barbería normal, faciales, tratamientos capilares, activaciones específicas para los hombres de cuidado y que pues en el mundo de la barbería la verdad no hay mucha experiencia, pues porque se tiene ese estereotipo que el hombre es básico, que solo va rápido, que no busca relajarse, pero al final siempre vuelve a ser un espacio de autocuidado. Eso, de nada. ¿Algún tip que nos puedas dar de validación de mercado? O sea, ¿qué hiciste tú? Como yo entiendo que viste industrias, viste sobre tu industria algunas tendencias. Tal vez si nos contás si lo viste fuera de Guatemala, en algún mercado que se parezca un poco a Guatemala, pero que no estuviera acá todavía, porque me parece súper interesante cómo puedes innovar en una industria que es tan grande, ¿verdad? Que hay tanta oferta y demanda. Entonces, sí nos puedes contar sobre eso.
Mira, yo la verdad es que sí vi muchos conceptos en el extranjero. Específicamente me inspiré en un salón de belleza que existe en Inglaterra. Me inspiré en este salón porque es un salón que busca el autocuidado y tiene marcas que son veganas, que no tienen TPO, que cuidan la uña y que lo ven más como un ritual de autocuidado más que solo ir al salón. Este salón pues solo es de uñas, no está inspirado en cabello ni nada, ni pies ni nada, solo es uñas, pero adapté algo que ellos miraban como autocuidado porque tampoco es que tengan una barra, sino solo es que tienen algo similar a lo que es una experiencia tipo bar. Entonces, pues esa idea, de ahí surgió la idea de hacerlo bar, pero pues mejoramos la idea de hacerlo bar en todos los sentidos, bar bebidas, bar la mesa donde te sentás, bar en los colores y demás. De hecho, la última sucursal que pusimos, que fue la de la vía, tiene un concepto diferente y tiene como lo que tienen los bares arriba, ¿verdad? Inspirado como en Nueva York, en un bar francés que te da esa experiencia que entras y es un bar. Ujú. Te quería preguntar sobre, digamos, el tema del liderazgo dentro de tu empresa. Digamos, ¿cómo es que tu cultura de tu empresa hace que haya retención de talentos? Porque como decís de que estas personas que hacen las uñas tienen un talento que es lo que hace tu empresa. Entonces, ¿cómo es que como líder tú haces que todo pues caiga bien, que se logre hacer lo que tú querés? Ya, muchas gracias. Pues mira, como líder, primero aprendí a delegar. Yo ocupaba todo lo que hacíamos en el salón. Yo miraba la parte de operaciones, miraba mercadeo, miraba las técnicas, miraba la contratación, miraba la integración de equipos nuevos, miraba la apertura de nuevas sedes. Estaba haciendo demasiadas cosas que ahí se estaba perdiendo realmente mi liderazgo. La cultura, ¿cómo la pude yo impregnar en todo mi equipo? Realmente, primero, pues con tu ejemplo. Cuando tú tienes clara tu cultura, las chicas lo ven en ti, lo ven en la experiencia que tú das. Y algo clave es que la gente que trabaja contigo tenga clara la cultura. Si encontrás a una persona que entienda la cultura, sobre todo tus líderes de trabajo, como por ejemplo nosotros tenemos un líder en cada sucursal y aparte tenemos una coordinadora de servicio al cliente. Y en la parte de mercadeo tenemos a una persona destinada para ver toda la estrategia digital y que el último filtro sea yo. Pero si tú impregnas esa cultura como líder en todas tus figuras de liderazgo en la empresa y ellas lo tienen claro, van a poder enseñarlo y replicarlo con sus equipos. Entonces, y al final no solo se trata de hacer lo que yo quiero, sino también de entender que las empresas tienen procesos. Toma mucho tiempo, es de explicarlo, de tener muchas reuniones, de tener reuniones trimestrales con tu equipo para que ellas entiendan esa cultura, que entiendan por qué existe lo que tenemos vigente en la empresa, nuestras políticas, nuestros manuales, las instrucciones, los memos que tenemos. Entonces te diría que lo que yo más he hecho es capacitar a mi equipo líder con el que trabajo, pero siempre, siempre, siempre dar esta inducción de qué es Nail Bar Studio. ¿Verdad? Y siempre que contratamos a alguien o tenemos una racha de contratar a varias técnicas, por ejemplo, siempre damos ese punto inicial de quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y esa es nuestra cultura. Entonces, cada vez que hay reuniones, vamos con lo mismo, así como que fuera poema todo el tiempo, repitiendo qué es nuestra cultura, qué nos hace diferentes. Y es una industria de muchísima rotación. Entonces es un poco complicado retener a la gente también porque pues como hay tantas en el mercado, pero hay muy pocas que hacen arte en uñas, entonces también se ponen un poco sofisticadas con el tema de la contratación. Entonces eso lo pudimos solo abordar con contratos de trabajo y buenas líderes. De nada. Disculpa, tengo una duda de que qué inversión tuvo mayor retorno, si fue la ubicación, el marketing o la capacitación del personal. Mira, o sea, realmente el tema de las uñas, salón, belleza, es un negocio rentable, ¿verdad? La materia prima el costo es muy poco para la rentabilidad, pero ¿qué te podría decir yo que tiene más rentabilidad o retorno? Más creería que es el poder tener o sea, tu marketing amarrado a tu experiencia. ¿Verdad? Porque el talento lo puedes conseguir, lo puedes formar desde cero, pero tu experiencia,
que vendes en redes sociales y tu presencia digital pesa muchísimo más que lo que tengas. En nuestro caso, las ubicaciones nunca fueron lo más relevante. Para nosotros siempre nos decían como que, ay, pero están en una plaza que no es conocida. Pues nuestra presencia digital era mucho más alta que nuestra ubicación. Entonces, realmente el marketing. Para esos nuevos emprendedores, ¿qué consejo les darías cuando están en un momento de caos o están en un momento difícil? Como cómo poder salir o si es mental o es parte de la inversión la que se tiene que ver, ¿verdad? No sé. ¿Ok? Digamos, caos porque te preocupa la inversión o caos en general, de que no sabes En cómo. general, como en tu caso, el abrir dos Dos locales, sucursales ¿verdad? al mismo tiempo. Ajá. Ajá. Pues mira, yo lo que más puedo decirte en este momento es recordar por qué empezaste. ¿Verdad? Yo siempre que tenía estas crisis de que algo no podía salir bien o que no, en este caso como en Pinula o en este crecimiento que tuvimos, que no estábamos listos para crecer, me recordé de por qué empezamos y por qué puse el salón, ¿verdad? A pesar de toda la competencia que había, a pesar de todos los retos que teníamos en el día a día, a pesar de perder a nuestras técnicas que les habíamos dedicado tanto tiempo o tanto aprendizaje, era recordar por qué empecé. Recordar que empecé porque quería traer un concepto diferente, recordar que mi experiencia pesaba más que mi personal, recordar que la experiencia era lo que realmente hacía que yo siguiera en la marcha. De nada. Esto es algo muy creativo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde tú te inspiras? ¿O de dónde sacas tu inspiración para todos los conceptos, ¿verdad? Concepto de mercadeo, porque tú sos el último filtro, de los locales, de todo esto, ¿verdad? Porque creo que va muy de la mano con algo creativo. Entonces, si nos puedes dar algún tip. Pues yo, mi inspiración no viene así de lo más loco que se puedan imaginar o lo más raro. Mi inspiración es Pinterest, miro mucho Pinterest y la verdad es que tengo, y aquí sí puedo decir, tengo mucha gente, pues tengo un equipo de mercadeo, pero la verdad es que toda la parte creativa de los locales, yo tengo una idea, pero la verdad que Daniel, que es mi esposo, es bien creativo, entonces como que tengo una idea y se la paso y él la mejora. Entonces, obviamente ahora el emprendimiento para mí se ve diferente porque ya no estoy sola, ni es algo que tomo sola la decisión, sino es una decisión que se toma en conjunto, junto con otras inspiraciones que hay a nuestro alrededor. Entonces, me inspiro de eso, miro muchísima inspiración en uñas, en lo que es, como decía mi presentación, ¿verdad? Disruptivo, loco, diferente. Y que también otra cosa es que no me he cerrado a que, por ejemplo, algo que vi que funcionaba en una cafetería, yo no lo puedo adaptar para un salón de belleza. O lo que veo que funciona para un restaurante, como lo que les decía, la barra que tienen los restaurantes, pues era loco y la verdad que la persona que nos lo hizo nos dijo, está súper raro hacerlo para un salón, pero adaptar cosas que no tienen nada que ver con tu industria, adaptarlas a lo que tú quieres hacer, diferente. Gracias. Buenísimo. Y un último consejo para cerrar, tal vez algo que haces pues como mujer, como ser humano, pero que te ayuda a emprender, digamos, rodearte de la gente correcta, meditar, no sé, algo que nos querrás dejar como último tip. Pues algo que hago mucho es ir a terapia. Sí voy a terapia psicológica, ¿verdad? Porque obviamente con tantas cosas y tanto a tu alrededor, yo tenía una época que yo quería emprender en todo. O sea, como me gustaba escribir, entonces quería emprender en hacer una agenda. Y como me gustaba hacer no sé qué, entonces quería emprender en eso. Quería emprender en absolutamente todo. Entonces, algo que yo hago mucho es regresar a ese lugar, como les decía, y estar clara en qué es lo que estoy haciendo. Y la terapia a mí y la meditación y la oración, tengo una fe, pues yo todo, absolutamente todo lo que hago, lo que me invento, lo que quiero emprender, o a veces se me ocurren ideas que digo, ¿qué piensas si hacemos esto? Siempre pasa pues por el filtro de mi fe, de pues pedirle a Dios que me abra puertas en el lugar donde tenga que estar. Y dos, pues sí, voy a terapia para poder concretar ahí mis ideas. Mi psicóloga siempre me hace me dice, Catherine, tranquila, ¿verdad? Ordena lo que tenés, mira qué puedes hacer en lo que tenés y ya después damos el paso siguiente para ver si es algo que de verdad tengo que hacer. Gracias. Gracias a ti. Gracias.